Bueno, pues queridos, queridas, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta nueva conferencia, la conferencia 2, ¿de acuerdo? De la primera parte del módulo 1 de modelos de negocios internacionales y su ejecución, ¿vale? Y bueno, importante, ¿de acuerdo? Algo que vamos a ir aclarando durante toda la conferencia, todas las conferencias y todos los módulos, ¿ok? Es importante que todos los que estamos aquí comprendamos que esto no nos va a servir solo como un tema de exportación, ¿no? O sea, eso es una pequeña parte, sino que esto nos va a servir también para el emprendimiento de un negocio, ¿vale? El emprendimiento de un nuevo servicio, la innovación, la gestión y el trabajo en equipo. Al final, hoy aquí seguramente nos encontramos personas que pues están exportando, que tienen empresas internacionales, otros que están dirigiendo departamentos y que quieren habilidades directivas y sobre todo conceptos y conocimientos de, bueno, de entornos más globales, sabiendo que podemos dirigir equipos más multiculturales, dependiendo de las empresas. Personas también que estén buscando una posición laboral, donde, bueno, pues se puedan adentrar en temas de marketing global, eh, diferentes sectores, ¿no? No solo puestos, sino sectores, ¿no? Vamos a ver el sector turismo, aparte de lo que vamos a ver hoy, ejemplos con el sector turismo, ejemplos con el sector gastronómico también, ejemplos con el sector gastronómico y hostelería, ¿no? Ejemplos con, por ejemplo, también sector, vamos a ver, internacional de empresas concretas como el e-learning, muy de moda hoy, ¿de acuerdo? Ejemplos que además traían ustedes en la conferencia anterior y que se tratarán de resolver, pero sí que fueron anotados para tratar de resolverlos hoy. Así que no se queden con el concepto hoy, ni el concepto de estos módulos como solo y exclusivamente exportación, sino que, como decíamos antes, va a haber pues partes muy interesantes para la parte de marketing, parte de finanzas, como decía antes Sonia, la parte legal, ¿no? La parte de equipos, ¿no? Que estos les vaya a servir para un futuro profesional equipado con todas estas áreas y que luego, si cada uno de ustedes o parte de ustedes quiere utilizarlo para exportación, fantástico, van a tener herramientas. Si quieren utilizarlo para la parte de liderazgo, fantástico, van a tener herramientas. Si quieren utilizarlo para la parte de marketing, fantástico, van a tener herramientas. Y si quieren utilizarlo para su sector, vamos a ir hablando durante todos los módulos de diferentes sectores, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen porque en la medida de lo posible, sabiendo que estamos muchísimas personas, vamos a tratar de cubrir todas las preguntas, dudas en cada módulo, en cada conferencia y en cada parte que salga. ¿Ok? ¿Con esto? Bien, fantástico. Confírmame que estamos bien por chat, por favor, para saber que están ustedes al otro lado y que no estoy solo por aquí. Bien, gracias, gracias. Veo por ahí personas ya. Genial, genial, muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, vamos con ello, vamos con la conferencia de hoy, parte de implementación de planes de negocio globales. Acuérdense de que el otro día veníamos concretamente bueno, pues de unos conceptos donde ya empezamos, como se suele decir aquí, ya echamos a andar, ¿vale? En esta parte de negocios globales, ¿vale? De negocios internacionales y de cómo podíamos tener diferentes estrategias, puntos, planes, etcétera, para dar los primeros pasos. Vimos la adaptación cultural, que pues hay que tener una empresa, en un equipo, ¿no? Investigar diferentes
maneras de trabajar, países, culturas, de qué manera personalizar nuestros productos si queremos expandirlos, ¿vale? De qué manera podemos capacitar a nuestras personas, a nuestros equipos, protocolos y etiquetas en cada uno de los países, por ejemplo, para conocer exactamente de qué manera podemos penetrar en un mercado, o también, ¿vale?, de qué manera podemos invitar a otros mercados a penetrar en el nuestro. Ojo, esto es importantísimo también. O sea, no solo somos a esas personas que tratamos de expandir y de internacionalizar un producto o un servicio, sino también aquellas personas o aquellos organismos, aquel equipo, ¿vale?, que vamos a atraer inversiones también internacionales a nuestro propio país, a nuestro propio mercado, ¿vale? Entonces, esto también lo vimos y es fundamental. Diferencias en el estilo de comunicación, de qué manera comunicarnos con una persona que pues, es de Latinoamérica, que es de Europa, que es de Asia, que es de África, etcétera, etcétera, y de qué manera hacerlo de manera óptima para que esa persona o esas personas se sientan parte del equipo, que haya un buen entendimiento, que trabajemos hacia la misma dirección, etcétera. Bien, diseñando el éxito, ¿vale? Estrategias de innovación y adaptabilidad. Estructura modular, de qué manera implementar las estrategias sin desarmar, ¿no?, la parte de la estructura de nuestra empresa o equipo, ¿vale? La tecnología y la digitalización. Hoy, sin conexión a internet, va a ser muy complicado realizar todo lo que vamos a comentar hoy y lo que comentamos en la anterior conferencia, ¿vale? Y de qué manera podemos encontrar también partners estratégicos, ¿vale?, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a tener más resultados, que nos ayuden a conocer un mercado nuevo, ¿vale? La planificación de mercado, el análisis PESTEL, lo que decíamos el otro día, político, económico, social, etcétera, etcétera, tecnológico. Los estudios de viabilidad, ¿vale?, de qué manera hicimos cada uno. La matriz de riesgo, ¿vale?, evaluación de inversiones, perdón, gestión de riesgos, ¿no?, lo que comentaba también antes con el tema legal la compañera, ¿no?, a qué riesgo nos enfrentamos, ya sean sociales, políticos, legales, y luego estrategias de penetración, ¿vale? Tocamos diferentes partes, diferentes empresas que hoy pues, son conocidas a nivel mundial, ¿no?, como vimos, por ejemplo, con Starbucks, además empresas que se han asociado como Starbucks Spotify, ¿no? Entonces vimos esa fusión de diferentes entradas a un mercado, ¿vale?, de qué manera adaptar el marketing. Y hoy lo que vamos a hacer es ver la manera de implementar todos esos planes. A la hora de trabajar un mercado internacional, una internacionalización, es importante el trabajo previo. Esto es importantísimo, ¿vale? El trabajo previo, el análisis. Luego la ejecución, ¿vale?, también es importante, pero sí que si no hemos hecho un trabajo previo, un análisis correspondiente, bien trabajado, bien estudiado, con las herramientas correspondientes, dedicándole el tiempo que se necesita, la ejecución va a ser también muy mala. Por lo tanto, los resultados no van a llegar. Es importante que la ejecución sea pues lo más rápida posible, ¿vale?, dentro de lo posible, quiero decir siempre, y que vayamos corrigiendo, ¿de acuerdo? No sé si esto me va a funcionar, lo ejecutamos. No sé si esto me va a dar los resultados que quiero, yo tampoco lo sé, lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Y en base a esa ejecución, ¿vale?, iremos viendo de qué manera pues ajustar o digamos mejorar esas estrategias, ¿vale? Los puntos a tratar y los objetivos de hoy. Bien, planificar la expansión global, ejecutar los planes de internacionalización de manera efectiva, gestionar el cambio organizacional en un contexto global y, por último, evaluar y ajustar todo lo que vamos a ir viendo, ¿vale?, sobre las estrategias según el desempeño, ¿vale? La primera parte de esta conferencia va a ser sobre todo entender los fundamentos de esta planificación, de esta implementación, ¿vale? Y luego, en la segunda parte, vamos a dar
ese paso a ejemplos concretos de sectores concretos, ejemplos más prácticos, ejemplos que ustedes también van a ir poniendo y van a ir bueno, preguntando para ver pues, de qué sector podemos implementar una de las partes que vamos a ver hoy, de qué manera podemos adaptar ese producto o servicio a una de las partes que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces tendremos, no se preocupen al final, este tiempo, ¿vale? Para resolver dudas, para ir, bueno, pues trabajando las diferentes partes o colocándolas, vamos a decirlo así, colocando estas partes en su debido sector, área, ¿vale? Y bueno, pues todas las preguntas que irán saliendo, que seguramente pues les van a salir, ¿de acuerdo? Iré leyendo, como les digo, el chat poco a poco, si de la medida de lo posible, por si hay alguna parte que, bueno, pues si veo que hay mucho chat, lo iré resolviendo y luego al final sí que dejaremos este espacio, ¿vale? O sea que no se preocupen que vamos a tener el tiempo. Bien, primera parte, planificando la expansión. Sobre todo el objetivo de esta parte es desarrollar las estrategias sólidas y detalladas para la expansión global, asegurando una planificación efectiva y coherente, ¿vale? Esta parte previa es importantísima. Cuando se dice sólida y detallada, quiere decir que no se hace en 2 días, ¿vale? Y no se hace en general. O sea, se va a la profundidad, ¿de acuerdo? De ese plan, de ese área, de ese país, de ese mercado, de esa situación, para que después, cuando yo tenga que aplicar todo esto, el error sea el mínimo, ¿vale? O sea, por lo menos solucionable, ¿de acuerdo? Así que, sobre esto, comenzamos. Vamos a ver. Dejo el menú por aquí abajo. Vale, de acuerdo. Implementación de estrategias globales de negocio. Primera parte, aquí tenemos, lo hemos separado en 4 partes, vais a ver diferentes diapositivas en 4 partes para que sobre todo tengáis una foto clara, tengáis una foto donde realmente sean los conceptos pues muy recordables, vamos a decirlo así, sean asequibles y luego tendréis otra parte con diapositivas de 3 partes, ¿de acuerdo? Como vimos el otro día. Sobre todo lo he querido hacer sencillo, ¿vale? Lo he querido hacer de una manera asequible para que los conceptos sean claros. Luego sí que iremos trayendo ejemplos a todas estas diapositivas para ver cada parte y de qué manera podemos desarrollar. Pero sobre todo, que tengan un mapa claro, que tengan un mapa coherente, ¿vale? Y que les sea fácil traer un ejemplo a este mapa y decir, bueno, pues qué análisis de mercado tengo que hacer, qué estrategia de entrada voy a utilizar, qué adaptación cultural, qué competencia global, ¿ok? Que tengan el mapa, la guía práctica y que luego vamos a ir trayendo estos ejemplos, no se preocupen, a un sector, un área, un equipo, un país, etcétera, ¿vale? Bien. Análisis mercado internacional. Aquí, el otro día vimos, y esto pues lo podemos... Es un ejemplo muy, muy típico y que lo habrán escuchado muchas veces, sobre todo el tema de las oportunidades, de las amenazas. El otro día hablamos de realizar un DAFO, no solo exterior, de lo que nos vamos a encontrar en el mercado que queremos penetrar, sino también interior. Por eso les digo que no nos enfoquemos solo en el tema de exportar, internacionalizar fuera, etcétera, etcétera, sino también como equipo, como empresa. ¿Qué tipo de fortalezas tenemos dentro del equipo? ¿Qué tipo de debilidades? ¿Vale? ¿Qué oportunidades se están dando dentro de la empresa para, bueno, pues promocionar una persona, para contratar otras, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? ¿Vale? Que vayamos viendo en todos los ejemplos, todas las diapositivas, ambas direcciones, ¿de acuerdo? Tanto lo que podemos ver a exterior como lo que podemos implementar a interior, como individuos, como equipo, como empresa, ¿vale? Luego las estrategias de entrada, podemos elegir diferentes. Podemos elegir fusiones como la que comentábamos antes de Spotify y Starbucks, adquisiciones, ¿de acuerdo? Como las que ha hecho Bimbo,
en su momento y vimos el otro día también, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, creo que hizo en Brasil, que compró pues una línea creo que era de bollería para desayuno, ¿de acuerdo? Con una marca muy exitosa dentro del país. Alianzas estratégicas, ¿de acuerdo? Como ha hecho Nike y Apple. Me parece que fueron esas dos que vimos el otro día también, ¿de acuerdo? O franquicias, ¿de acuerdo? Franquicias y establecimientos de nueva subsidiaria, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede hacer McDonald's, etcétera, etcétera. Bien, analizar nuestro negocio y nuestra empresa, en qué estado actual se encuentra, cómo se proyecta corto, mediano y largo plazo. Es importantísimo tener esa visión. Personas que, o sea, perdón, sí, personas en el equipo que actúen a corto y también que tengan esa visión a largo. ¿Ok? Que no sea, como se suele decir en España, pan para hoy y hambre para mañana. Que no nos sirva para tener resultados hoy, pero que mañana nos estanquemos y que no crezcamos, que sea escalable. ¿De acuerdo? Dotemos a nuestro equipo, ¿vale? O dotémonos nosotros también de de esos conocimientos, esas herramientas para tener visión a largo y construir una empresa escalable. ¿De acuerdo? Adaptación cultural y localización de productos y servicios. Según las preferencias locales, vamos a ajustar nuestras ofertas. Luego los ejemplos de sectores lo vamos a ver con ejemplos reales, ¿ok? Así que no se preocupen por esto. Vamos a desarrollar un estudio de mercado teniendo en cuenta referentes 3 competencias locales y nacionales que permitan un amplio rango económico para ser desarrollado en la competencia global, que es la siguiente parte, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar qué competidores y el desarrollo de ventajas competitivas. En cualquier mercado, ya sea nacional, internacional, ya sea en cualquier sector, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de ventaja competitiva tiene mi empresa, mi producto, mi servicio. ¿Por qué me comprarían? Vamos a decir, ¿qué tengo yo de especial? ¿De acuerdo? ¿Qué me hace a mí, vamos a decir, vendible? ¿Qué me hace especial en un mercado o un producto o un servicio en el que hay esa competencia? ¿Qué necesidad estoy cubriendo y que se está demandando que otros no? Tenemos que ir a ese detalle, tenemos que hacernos esas preguntas, ¿vale? Porque seguramente esa competencia nos va a ver qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y si no tenemos ese análisis claro y detallado, la competencia se nos va a comer. Y muchas veces no va a tener ni que hacer el esfuerzo, porque somos nosotros quien vamos a cometer los errores, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo en mercados donde hay empresas muy arraigadas ya a la cultura, donde hay empresas muy conocidas en el sector, esto hay que tener sobre todo un análisis muy, muy detallado y también tener alianzas estratégicas, ¿de acuerdo? Entonces, para que se nos empiece a conocer, por ejemplo, en un mercado diferente, en un mercado nuevo, con un producto nuevo, ¿de acuerdo? Pues esto es muy, muy importante. Bien, pasamos a la siguiente, en la segunda parte de esta planificación, ¿vale? Vamos a analizar de manera global con una tabla DAFO, ¿de acuerdo? Esto veréis ejemplos de tablas DAFO o FODA, como lo queráis llamar, en cualquier parte en Internet. O sea, cada uno no os podría decir qué gráfico es el mejor o qué tabla es la mejor. Sobre todo, sí que es verdad que la parte de hacerlo de manera exterior e interior a mí siempre me ha servido muchísimo, ¿vale? Porque luego esas tablas se pueden poner en común. Digamos, ¿cuáles son esas fortalezas como equipo, ¿vale? Versus las oportunidades que me ofrece el mercado. ¿Cuáles son las debilidades de mi equipo, de mi empresa, ¿vale? Versus las amenazas que está viendo en ese mercado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son también esas, digamos, esas oportunidades que tengo en el interior de mi empresa y cómo puedo convertirlas en
fortalezas en el exterior, ¿vale? O sea, todas estas partes, interior y exterior, van a ser interconectadas entre sí. Entonces, ese es el ejercicio fundamental, ¿de acuerdo? Pueden, ya te digo, buscar cualquier gráfico DAFO o FODA en internet y para que se puedan guiar. Pero sobre todo es que puedan hacer ese mix, esa relación, ¿vale? Y que luego lleguen a conclusiones. Una de las partes que, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer en mercados internacionales es llegar a conclusiones, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Con las fortalezas de mi equipo, las oportunidades del mercado, del sector, ¿a qué conclusión puedo llegar? ¿A qué acción concreta puedo llegar? ¿De acuerdo? Pues bueno, pues por ejemplo, sé que mi producto pues deja el pelo el que mejor del mercado, ¿no? ¿Qué oportunidades me ofrece el mercado? Bueno, pues vamos a decir, personas con un cabello X para promocionar o a plantear ese servicio o ese producto, ¿ok? Entonces, hay que ver exactamente hacia dónde nos queremos dirigir para que esas fortalezas ya que contamos como producto o servicio nos sirvan para las oportunidades que se están ofreciendo en un mercado latente, ¿vale? Bien, luego el plan financiero. Muchas veces nos olvidamos de esto, pero es una parte fundamental también a la hora de realizar un presupuesto. ¿De qué presupuesto cuento yo? ¿De qué presupuesto parto para invertir en un producto, para invertir en una estrategia o para embarcarme en un nuevo mercado? ¿De acuerdo? ¿Qué coste, por ejemplo, de materias primas voy a tener? ¿De acuerdo? Todo esto tiene que estar clarísimo, ¿vale? El análisis de rentabilidad, que luego veremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué margen de utilidades? O sea, esto en mercados internacionales muchas veces fluctúa en el tiempo, ¿de acuerdo? Sobre todo para nuevos fabricantes, ¿no? De materias primas que fluctúan en el tiempo, de que usan transporte también, de qué manera está el transporte en esa época del año, de la moneda, digamos también de qué manera voy a comprar, mejor dicho, o vender, de qué moneda. Entonces, que tengamos un equipo financiero bien trabajado para que, obviamente, salgamos en ganancias y no en pérdidas. ¿De acuerdo? El plan operativo. Aquí sí que entramos en temas logísticos, cadena de suministro y gestión de recursos en el contexto internacional. La parte logística en la parte internacional juega un papel que es vital. Es vital conocer las diferentes modalidades de transporte que podemos realizar para adentrarnos en un mercado va a hacer que nuestro producto sea más competitivo o menos competitivo, que nuestro producto se perciba como muy caro o como muy económico, que se perciba también como un producto fácil de reponer, ¿vale? O que sea muy difícil, ¿de acuerdo? Y haya que pensar en volúmenes más grandes, con anticipada, ¿no? Planificación. Por eso, ya te digo, aquí es importantísimo conocer qué producto, qué servicio tengo, qué es lo que voy a utilizar y cómo voy a adaptar. Todo este mapa, toda esta guía, les invito a que la adapten a lo que están viviendo hoy en su terreno personal y profesional, ¿ok? Y el plan de marketing, no nos olvidemos que, bueno, vamos a tratar de promocionar un producto, de posicionarlo, ¿no? En mercados extranjeros. Si ya tengo experiencia de cómo he podido posicionar mi producto en diferentes provincias de mi propio país, que esto ocurre también, estoy seguro de que no consumen igual los peruanos del norte que del sur, estoy segurísimo, y que también pues hay productos que se han tenido que adaptar o que se venden más o menos, de qué manera os voy a posicionar. Por lo tanto, es importantísimo conocer
qué estrategia de posicionamiento y promoción voy a utilizar, qué canales de comunicación voy a utilizar, ¿vale? Si van a ser online, offline, si voy a trabajar por internet, si voy a trabajar pues en la esquina de la calle con un cartel X, si voy a trabajar en revistas del sector, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí sí que la inversión en marketing es también relevante, ya que dentro del plan financiero que veíamos antes, pues voy a tratar de meter esta parte de inversión en marketing y que después, ya la veremos más adelante, el retorno de esa inversión pues sea lo más medible posible, ¿vale? Para volver a la carga o repetir o ajustar, ¿vale? Esto lo iremos viendo más al final. Bien, vamos a la siguiente parte, que es la de transformar las visiones en realidad. Aquí ya no nos vamos a quedar solo en el mapa, en la visión, en la tengo un plan, tengo una idea, sino que vamos a convertir las estrategias planificadas en acciones más prácticas y ejecutables, ¿vale? Para lograr la internacionalización efectiva. Lo que viene siendo o lo que se viene conociendo como aterrizar esas ideas, ¿ok? Bien. Y volvemos a tener 4 partes. La hemos dividido en el plan de implementación. Todo plan va a tener sus diferentes etapas, sus diferentes cronogramas, ¿vale? Y sus diferentes recursos para aplicar dentro de esas etapas y esos cronogramas, ¿ok? Luego vamos a poner los ejemplos, no se preocupen, pero sobre todo que el plan esté dividido en etapa 1, etapa 2, por ejemplo, en las empresas de fruta y verdura sabemos que hay temporadas, ¿verdad? No es lo mismo cultivar un espárrago que cultivar un tomate, ¿vale? Que cultivar aguacate, no es lo mismo. Todos esos planes de implementación van a tener su temporada, su etapa, su cronograma, ¿vale? Y los recursos de los que dispongo, financieros, logísticos, marketing. Entonces, aquí es donde realmente vamos a bajar a tierra todas esas ideas, toda esa planificación, todo ese análisis, y ya le vamos a dar cuerpo, ya le vamos a dar acción, ¿de acuerdo? Bien, gestión de esos proyectos, ¿vale? Vamos a utilizar metodologías, ¿vale? De gestión y de proyectos para expansión. Como vamos a ver conferencias a futuro donde nos vamos a adentrar mucho más en metodologías ágiles, ¿vale? En gestión de este tipo de proyectos, no se preocupen porque aquí está la parte fundamental para que tengan el concepto claro, que dependiendo del sector, del servicio, ¿de acuerdo? Del equipo que estén gestionando, ¿vale? Vamos a utilizar esas metodologías para acelerar resultados, ¿vale? Para dinamizar, ¿no? Un equipo y para tener un plan de comunicación eficaz y efectivo, ¿vale? Que nos haga expandirnos. Y el equipo, nunca mejor dicho, ¿no? Ya que estábamos hablando, ¿no? Selección y capacitación del personal para gestionar la internacionalización. La selección y capacitación del personal, como ven, yo les digo, me verán repetir, esta parte es importante, esta parte es importante, esta parte es fundamental, me verán repetirlo mucho, pero realmente es que es cierto. Todo lo que vamos a ver en toda esta estrategia, planificación, acción, está interconectado entre sí. Y al principio, lo que les decía, es posible que lo vean como, cuánta información o cuántas cosas a tener en cuenta o cuánto tengo que aplicar, pero no se preocupen porque al final lo que van a hacer es lo que hemos dicho, vamos a adaptar lo que estoy viviendo, tanto como equipo, como emprendedor, como director, como ejecutivo, ¿vale? Como pues departamento internacional, y lo voy a aplicar a lo que necesito. Si yo soy la parte que se dedica a la selección y capacitación de personal, ¿vale? Voy a desarrollar, y chicos, aquí escúchenme con lo de antes, vamos a ver un programa, o sea, una conferencia de liderazgo, un módulo de liderazgo y formación de equipos globales. Si soy esa persona que está viviendo esa realidad, si soy ese tipo de profesional, esto me interesa.
¿De acuerdo? Y luego si yo formo parte dentro de un equipo de expansión global, de internacionalización de empresa, etcétera, yo esta parte la voy a tener bien sabida y bien trabajada. Por eso muchas veces el conocer los conceptos, genial, es importante, ¿de acuerdo? Luego veremos quién se encarga de qué y de qué manera lo hace. Por lo tanto, no se abrumen muchas veces con todos los conceptos y cosas que hay que tener en cuenta, que por supuesto hay que hacerlo. El mundo de expansión global, internacionalización, emprendimiento les va a hacer a veces abrumarse un poco, pero sí que luego vamos paso a paso como se tiene que ir, no es tanto. Y van a ver cómo van encajando las piezas cada una en donde debe. Entonces, equipo, ¿de quién me rodeo? Y esto lo podemos aplicar a las empresas y por supuesto a nuestra vida personal. ¿De quién me rodeo hoy? Es importantísimo para los resultados que quiero tener. ¿Quién tengo a mi lado? Es importantísimo para las estrategias que quiero aplicar. ¿Vale? El equipo es importantísimo. Y en temas de emprendimiento, negocios, sobre todo internacionales, no podemos ir solos. Al principio, por un tema de presupuesto, por un tema de estrategia, como queráis, genial. Pero no podemos ir solos. Tenemos que tratar de nutrirnos o enriquecer nuestro equipo con gente que realmente esté preparada, lo que decíamos antes, para la parte financiera, para la parte de marketing, para la parte de ventas, para la parte de análisis, ¿vale? O sea que os voy a ir entrando en conceptos, sobre todo que tengan claro que todas y cada una de las partes son fundamentales. Vale, vamos a ver. Veo que hay mucho chat por ahí. No sé si hay alguna duda importante. Si tú ves alguna, Benjamín o Juan, me decís, ¿vale? Que no se me pase. Ah, vale, veo que es un tema de los links. Genial. Vale, nada grave. Bien, y luego la otra parte es la gestión de los riesgos. Identificar y mitigar los riesgos asociados con la expansión global. Y esto se refiere a lo que traían antes los compañeros, ¿no? La parte legal, ¿no? La parte de normativa en cuanto a qué riesgos me enfrento, ¿no? Y ya pueden ser riesgos políticos o riesgos naturales. Ojo, sabemos que hoy en diferentes países existe la posibilidad de catástrofes naturales, ¿vale? Hemos visto un tema de tsunamis, hemos visto temas de, por ejemplo, de tormentas tropicales, de terremotos, que esto en su país se vive también, ¿no? ¿De qué manera, de inundaciones, de qué manera afecta esto, ¿vale?, a nuestro sector? Sea por pérdidas económicas, sea por que la gente pues emigra. Entonces, que estemos actualizados en los principales organismos de información de nuestro propio sector para identificar a qué riesgos yo me voy a enfrentar y de qué manera puedo mitigarlos si se dan. Si aún así yo quiero arriesgar, vamos a poner un ejemplo, de qué manera yo puedo mitigar ese riesgo con los recursos de los que yo dispongo como empresa o como equipo. ¿Ok? Bien, como les digo, luego iremos poniendo más ejemplos. La segunda parte es las acciones prácticas para la internacionalización de negocios. Regulaciones y cumplimiento. ¿Vale? Cumplimiento de leyes locales, ¿vale?, normativas internacionales y estándares de la industria. Tener el conocimiento y acompañamiento aduanero y empresarial local. ¿Vale? Como vamos a ver diferentes ejemplos, sabemos que el otro día comentamos, no es lo mismo si yo quiero penetrar con un agente que conozca el sector, que si quiero hacer yo esa penetración con mis propios recursos y de primera mano. No es lo mismo que si yo me alío o si me fusiono con una empresa local que conozca el sector, que tenga un producto afín, que si yo quiero instalar mi propia empresa dentro de ese país desde cero, ¿no? Entonces,
la pregunta que yo os lanzo es, ¿de qué manera quieren hacer ustedes esa expansión? ¿De qué manera quieren penetrar en esos mercados? ¿De qué manera quiero actuar, ¿vale? Para que podamos tener unos resultados sobre todo positivos, y lo que decíamos antes, esos riesgos pues los mitiguemos de la mejor manera posible, conociendo leyes locales, normativas internacionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Establecimiento de operaciones locales. Si, lo que decía en el ejemplo de antes, voy a montar una nueva oficina en ese lugar, en ese mercado, voy a entrar una fábrica, ¿no? Por ejemplo, fábricas de textil o fábricas de coches o de piezas de coches, ¿no? Que se han llevado, por ejemplo, a países de mano de obra más económica. Esto está a la orden del día. Esto cambia mucho la economía de un país o de una región. Por lo tanto, va a haber, por ejemplo, personas que se queden sin empleo. Va a haber después cambios en la capacidad adquisitiva de dichas personas, de dicha región. Por ejemplo, esa empresa que a lo mejor mejora en sus márgenes de beneficio, pero tiene que formar personas de diferente país, desde cero. O sea, ¿veis un poquito la dinámica de todo este embrollo? O sea, es apasionante porque realmente todo lo que movamos, cada pieza que movamos va a hacer mover otra. Así que todo lo que estamos comentando hoy está interconectado, como ven, ¿no? Así que cada vez que movamos una pieza de nuestra estrategia, que tengamos en cuenta que otra se puede mover. Que cada vez que tratemos de penetrar a un mercado, sepamos qué pieza tengamos que mover y qué otras es posible que tengamos que tener en cuenta para futuro, ¿no? Entonces, el desarrollo de medios sociales como medio de difusión comercial, como vemos ahí, es importante también, ¿de acuerdo? Adaptación del producto y servicio. Esto ya lo hemos tocado alguna que otra vez, ¿vale? Donde pues vamos a modificar el packaging, por ejemplo, la comunicación de marketing, a lo mejor ese producto de diferente manera, forma, en ese mercado tiene mejor aceptación, ¿vale? Esto lo hace muchísimo McDonald's, como veréis, siempre empresas, os pongo empresas que se conocen para que tengáis ejemplos más claros, ¿no? No se consume lo mismo en el McDonald's de Perú que de India, ¿no? Que por ejemplo en España o que se consume en Noruega. No es el mismo, ¿no? Entonces, saber exactamente qué tipo de consumidores yo voy a tener en ese país, qué cultura gastronómica tienen, ¿no? Por ejemplo, para adaptar mi producto y mi servicio con la misma marca, sí, con la misma esencia, sí, pero con un producto que se adapte a ese consumo directo del cliente, ese consumo local, ¿eh? Entonces, cumplir las necesidades y regulaciones locales, como ven ahí, ¿vale? Que sean, si este no es de consumo directo al cliente, sino intangible, se tiene que tener previsto las normativas del marco legal para empresas que ofrecen servicios de consumo digital. ¿De acuerdo? Yo os he hablado de un producto tangible, pero para un tema de consumo digital que hoy cada vez existen más, pues también existen esas estrategias de penetración y de normativa legal. ¿De acuerdo? Bien. Relaciones con stakeholders. Importante, desarrollo de las relaciones con clientes, proveedores, socios y autoridades locales que contribuyen al crecimiento local del producto. Esto sobre todo cuenta muchísimo al principio, ¿vale? Estas relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, socios estratégicos y autoridades locales, nos van a ayudar muchísimo al principio, ¿vale? Cuando la empresa ya está más consolidada,
aparte de estos stakeholders, vamos a tener estos shareholders, que ya son personas, ya son inversionistas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya son personas que quieren tener acciones de nuestra empresa, tener parte de nuestra empresa, ¿ok? Y que ayuden a esa famosa financiación también, ¿no? Esa expansión económica, ¿ok? Pero bueno, eso quiere decir que nuestra empresa ya está más consolidada, ya ha generado beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, les lanzo aquí esa pregunta de en qué punto se encuentra tu emprendimiento, tu empresa, etcétera, para saber qué tipo de relaciones son las que están estableciendo o de las que voy a establecer a partir de ahora. ¿Vale? Bien, antes de pasar a la siguiente, miro si hay alguna pregunta. Es como jugar al ajedrez. Pues sí, o sea, al final, una de las partes que yo he vivido en este mundo tan apasionante es que es muy estratégico y que realmente tu estrategia tiene que estar bien trabajada cuando salimos ahí fuera. Vamos a decir, cuando vamos a poner un concepto de, cuando salimos a la conquista de un nuevo mercado, digamos que el análisis previo, el conocimiento global, ¿no? Hoy por hoy tenemos información a golpe de clic, ¿no? En Internet. Pero muchas veces no todo el mundo o sea, realiza una estrategia que a la hora de ejecutarla, ¿vale? Pues no se desmonte, ¿vale? Y no se caigan como con un castillo de naipes, que se dice aquí, ¿no? Entonces, fundamental tener esa planificación que hablábamos antes, muy bien trabajada, muy bien analizada, para que todas las partes después pues, puedan ir interconectadas y con un desarrollo eficaz hacia la consecución de esos objetivos. ¿Vale? Bien, por supuesto que puedes convertirte, Xioma, en stakeholder, por supuesto. Al final, tú ya eres stakeholder de, por ejemplo, un producto o una empresa en concreto. ¿Ok? Ya lo eres. Exactamente. O sea, digamos que yo puedo ser ese proveedor, ¿no? O sea, cuando digo stakeholders, quiero que se entienda bien el concepto. Es todo lo que me va a rodear para que mis resultados, digamos, crezcan en la empresa. Es decir, con qué clientes, a qué clientes voy a vender y con qué clientes me voy a desarrollar, de qué manera voy a fidelizarlos, con qué programa de fidelización, algo que hablaremos también en las conferencias más adelante, ¿no? De qué proveedores nutro mis productos. Esto se ve muy claro con ejemplos de gastronomía. Si son proveedores con alimentos de calidad, con materia prima de calidad, para que, por supuesto, la experiencia de mi consumidor sea óptima. El sabor, el olor de un producto, ¿de acuerdo? ¿Qué relaciones voy a tener con ellos a la hora de, pues, importar esos productos, ¿no? Y después de expandirlos? Los socios, que hablábamos antes, ¿qué relaciones con los socios estratégicos en el mercado de destino? ¿Vale? O nosotros como socios, ¿verdad, Xioma? Eso es lo que quería decir también. No solo lo que podemos buscar, sino lo que podemos ser, ¿no? Lo que comentaba al principio, que veamos todos estos conceptos en las dos direcciones. Recuerden siempre eso, en las dos direcciones. ¿Qué es lo que voy a aplicar, pero qué también puedo ser? Eso es, eso es. Genial. Bien. Gestión del cambio, ¿vale? Ya más o menos estamos en la parte de la mitad, ¿vale? De la conferencia y luego iremos poniendo ejemplos más concretos. Bien, manejar de manera efectiva los cambios organizacionales y culturales que surgen durante la expansión internacional. Bien, aquí vamos a verlo en tres partes. Estrategias de un cambio organizacional en un contexto global.
Sobre todo, la cultura organizacional, fomentando una cultura inclusiva y adaptable. Voy a seguir haciendo hincapié en el equipo que nos rodea, en la cultura organizacional que nosotros, como emprendedores o empresarios o directores de área, por ejemplo, vamos a fomentar en nuestro equipo, en nuestra empresa. ¿Por qué se nos va a conocer ahí fuera? ¿Por qué uno querría venir a trabajar con nosotros? ¿No? Es decir, otra vez en las dos direcciones. Que yo me levante por la mañana y diga, tengo claro con quién trabajo, para quién trabajo y realmente qué me diferencia de los demás, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy aportando ahí fuera? Y que cuando vayas a trabajar en equipo no tengas esa duda de qué me toca hacer a mí hoy o con quién me tengo que comunicar para realizar para implementar esta acción. Que todo esto se fomente desde el interior para que se reflejen resultados en el exterior. Tenemos, como hemos dicho, una conferencia muy concreta para esto, donde quien implementa todo lo que estamos viendo somos nosotros, somos las personas. Y al fin y al cabo, por mucha teoría, conocimiento, herramientas que se esté presentando hoy, si no hay una cultura inclusiva, adaptable, si no hay una comunicación interna que vemos en el segundo punto, donde todos estemos alineados a todos los niveles, si es una organización grande, o lo que decíamos antes, relación con diferentes socios, clientes. Si no hay una comunicación eficaz, si no hay comunicación interna, yo suelo decir limpia, ¿sí? Si no tóxica, sino limpia. Esto es lo que va a hacer que tengamos después esos resultados, porque somos las personas quienes aplicamos estas herramientas y conocimientos, si no nos sirven de nada, ¿no? Entonces, se puede ser muy instruido en el tema, pero no tener un interior cultural, organizacional, ¿no?, de liderazgo trabajado. Por lo tanto, lo demás, en cuanto haya un conflicto, porque si ya vivimos conflictos en casa, imagínate si salimos fuera. ¿Qué va a ocurrir? Necesitamos hoy profesionales que tengan estas competencias, empresas y emprendimientos que fomenten esta parte, ¿vale? De ahí el tercer punto de liderazgo en tiempos de cambio. Que desarrollemos esas habilidades entre todos durante todas estas conferencias, no solo para internacionalizar, para vender, para establecer negocios de expansión global, sino para crecer como profesionales y líderes de una empresa, de un emprendimiento, de un departamento, de un equipo, ¿no? Y que además no solo lo hagamos en casa, sino que podamos hacerlo geográficamente, pues en diferentes partes del mundo. Que tengamos esa polivalencia o esa comprensión cultural para que después nuestro equipo sepa adaptarse a nuevos cambios. Sobre todo, pues como vemos hoy en el día de hoy, que la tecnología, la política, la sociedad, el consumismo, está cambiando. Y que va a seguir cambiando. Y cada vez más rápido. Entonces, una cultura clara, pero también un equipo que tenga esa comunicación limpia, esas competencias de liderazgo y esa flexibilidad. ¿Sí? Bien. Seguimos. Herramientas para minimizar la resistencia al cambio durante la expansión internacional.
¿vale? Programas de capacitación y desarrollo. Vamos a formar y a preparar al personal para los cambios. Aquí vamos a formar a las personas que se necesiten en, bueno, pues una estrategia concreta, ¿no? En el tema de las finanzas, en el tema del marketing, en el tema de un mercado en concreto, en tema idiomas, ¿vale? Yo he trabajado en empresas que se fomentaba los programas de capacitación y desarrollo de idiomas. Es decir, podías aprender italiano, podrías mejorar tu inglés, podrías mejorar tu francés. Y eso hace que, como empresa, fomentes el hecho de crecimiento de un desarrollo profesional, de plan de carrera dentro de una empresa. Eso por un lado. Y después, como profesional, que tengas diferentes herramientas y conocimientos para tener mejores resultados allá afuera y que te puedas comprender y entender pues con otro tipo de clientes, proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, que dentro de la empresa se fomenten este tipo de formaciones periódicamente. Otra, por ejemplo, empresa donde estuve realizaba formaciones de Incoterms, fundamental para la parte logística y para la parte de ventas. Por lo tanto, todos los profesionales que nos dedicábamos a la parte de exportación internacional, ¿vale? de productos y servicios, tenemos que conocer la parte logística. Los profesionales que se estaban dedicando a la parte administrativa tenían que saber los documentos que se necesitan para cada mercado, acción, estrategia. Entonces, que eso lo fomenten desde dentro también. Involucramiento de empleados. Esto se va a conseguir, pues por ende, ¿no? Ya por inercia, por lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, de qué manera voy a motivar a mis empleados, de qué manera voy a mantener contento al equipo, de qué manera voy a tratar de reclutar a aquellas personas que se sientan identificados o identificadas con la cultura organizacional que promuevo, ¿vale? Con la misión que tengo dentro de la sociedad, como empresa, o sea, qué cambio quiero generar ahí fuera, como servicio, ¿de acuerdo? Evaluación y manejo del clima organizacional. Monitoreo del ambiente laboral y aplicación de medidas correctivas para mantener el bienestar y la productividad. Muchas veces esto lo sectorizamos al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero por otro lado, yo siempre les digo, esto empieza en cada uno de nosotros. El clima organizacional empieza en cada uno de nosotros. Una empresa que tiene mucho departamento, que no solo trabaja a nivel nacional, sino internacional, que cada día está viéndose con nuevos proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Tiene que tener, o sea, recibe inputs continuamente de diferente índole. Por lo tanto, ¿de qué medidas correctivas voy a utilizar para mantener ese bienestar, esa buena atmósfera de trabajo, esa productividad? Continuamente, ¿de acuerdo? Esta es una rueda que va continuamente. Por lo tanto, esto no solo para los empleados locales, sino si yo consigo socios, si tengo la estrategia de penetrar en mercados con oficinas en ese país, de qué manera voy a tratar, ¿no? De que todos los empleados, todo el equipo se mantenga pues con buen ambiente laboral, el bienestar organizacional, vamos a llamarle así, ¿vale? Y esta parte sí que la queremos tocar en esta conferencia, que la haremos una mucho más detallada sobre esto, pero sí que con todos estos planes de acción nos vamos a encontrar con conflictos, nos vamos a encontrar con que si no estamos alineados, ¿vale? En esa estrategia, en esa acción, nos vamos a encontrar con diferentes conflictos, ya sean pues de documentación, ya sean de comunicación, ya sean de equipo, ya sean de producción. Entonces, que sepamos exactamente quién hace qué, de qué manera, para poder tener ese bienestar interior para que se refleje en el exterior. En resumen. Ok, veo por aquí.
Otra duda de Xioma, ¿cómo podría motivar a mis empleados con dinero, palabras alentadoras y ya? Pues, Xioma, y esto va para todos, conozcamos de quién nos estamos rodeando. Lo que se suele llamar ahora el salario emocional. Hay gente que le puedes motivar con un incentivo económico. Hay gente que le puedes pues, motivar con una mejor conciliación en su vida personal o familiar con profesional. Hay gente que lo puedes motivar con eh, tener un día libre al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, conozcamos de quién nos rodeamos. A todos no nos gustan los mismos platos de comida y a todos no nos gustan los mismos restaurantes o la misma música. Por lo tanto, dentro de una empresa debemos conocer a qué tipo de personas nos estamos trabajando juntos y de qué manera, si yo soy un líder en directivo, si me dedico al tema de personas, de qué manera puedo adaptar dentro, obviamente, de la política de la empresa, de qué manera incentivar y hacer que, pues, un compañero, un empleado, pues quiera seguir viniendo y trabajar con nosotros. Entonces, lo mismo que hemos dicho que todas estas estrategias no nos sirven todas para todo, lo mismo a la hora de incentivar y motivar a un empleado. No nos sirven todas las técnicas para todos, ¿de acuerdo? Pero, Soma, como te decía, no te preocupes, tenemos una conferencia de liderazgo y formación de equipos de alto rendimiento donde estas cuestiones las vamos a tratar de manera más profunda y detallada. Y esa conferencia va a ser muy, muy potente, muy potente. Así que te invito a que vengas también y a todos, obviamente. Bien, seguimos. Ya nos queda solo evaluación y ajustes y pasamos a la última parte de acciones diferentes, ¿vale? Evaluación y ajuste. Evaluar el desempeño de las estrategias de internacionalización y ajustar los planes basándose en los resultados obtenidos. Esto, pues, simple y llanamente, ver de qué manera nos han ido los resultados de esas acciones y ajustar y mejorar, ¿vale? Para evaluar el desempeño de esas estrategias, vamos a analizar los indicadores clave de rendimiento, lo que se suele llamar hoy los KPIs, ¿no? Diferentes KPIs donde, bueno, pues nos van a ayudar a la comprensión mejor de nuestros productos y servicios, ¿vale? Los KPIs de marketing, financieros, de recursos humanos, etcétera, etcétera. De qué manera podemos tener o medir, vamos a decirlo así, estas estrategias, ¿vale? Para que, vamos a decirlo, indicadores, ya podemos medirlo, ya podemos cuantificarlo, ya luego pues podamos corregirlo, ¿vale? Y aplicar o una diferente estrategia o simplemente una acción diferente con la misma estrategia, ¿ok? Entonces, importantísimo determinar los KPIs que vamos a utilizar, ¿vale? Evaluación de los objetivos, es decir, medir el cumplimiento tanto a corto, mediano y largo de los objetivos que tenía al principio. ¿He llegado? ¿Los he cumplido? ¿En qué fecha los he cumplido? ¿Cumple con el plazo que yo le había dado a los objetivos? ¿Necesito más tiempo? ¿Vale? Esto también vamos a medirlo. Y luego, pues dentro de la parte financiera, el análisis del retorno de la inversión. Y ojo, digo parte financiera porque se suele asociar mal con esto. Pero digamos que también el retorno de la inversión se va a ver en, vamos a decir, en la marca, ¿no? De nuestro producto, nuestra empresa, el tipo de, el concepto que muchas veces el retorno de la inversión económica, vamos a decirlo así, puede salir a pérdidas, pero el retorno de el concepto que hemos creado en ese mercado, en ese cliente, ¿no? Para el futuro, nos va a dar un retorno muchísimo mejor económico al futuro.
¿sí? Empresas que han invertido en marketing muchísimo, ¿vale? Ya sea a través de medios online u offline, y que lo que quieren es estar en la mente de ese consumidor. No quieren estar sobre todo en que la filosofía de esa empresa, y vuelvo a poner empresas muy como Nike, Adidas, Spotify, Apple, etcétera. Todas estas empresas tienen una filosofía, tienen un lema. Muchas veces la inversión o el retorno de la inversión se mide en estos parámetros, ¿no? En el tipo de comunidad que yo estoy creando, más que en el retorno de la inversión, que sí que por supuesto vendrá a futuro, pero que al principio no veo ese retorno económico. Pero por supuesto, este cálculo y este análisis también tiene que estar medido, ¿vale? Aquí, en esta parte, lo que vamos a hacer es medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Quedaos siempre con ese concepto. Por muchas estrategias que apliquemos, por mucho conocimiento y muchas herramientas que tengamos y estemos aplicando continuamente, si yo no lo mido, no lo puedo mejorar. Por lo tanto, midamos qué estamos realizando, ¿vale? Desde la parte financiera, desde la parte de marketing, desde la parte de recursos humanos, ¿vale? Desde la parte de ventas. Midamos todo de acciones concretas. Y luego mejoremos. Por último, el proceso de retroalimentación y ajuste de planes basados en resultados, ¿vale? Las revisiones tienen que ser periódicas de estas estrategias, dependiendo del negocio, dependiendo de el sector, pues las revisiones pueden venir de manera anual, de manera trimestral o de manera semanal. Es verdad que luego, dependiendo la etapa en la que atraviese tu emprendimiento o tu negocio, las revisiones al principio pueden ser más periódicas, pueden ser más frecuentes, y cuando ya hemos alcanzado una velocidad de crucero, que las revisiones se vayan posponiendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque se tiene mayor experiencia, mejor control. Hemos hecho muy bien nuestro trabajo con los KPIs, como decíamos antes, con nuestro análisis de la inversión, y sabemos exactamente o tenemos esa seguridad o ese control de que podemos soltar un poco el pie del acelerador y ir tranquilamente viendo los resultados más hacia futuro. Por lo tanto, definamos en qué etapa estamos de nuestro producto o servicio para que esas revisiones las debamos hacer pues cada semana, luego cada mes, luego cada trimestre, luego cada medio año, luego cada año, ¿de acuerdo? Pero que sí que las hagamos, porque esto se necesita siempre medir. Todas las empresas y todos los equipos que crecen es porque se están evaluando y retroalimentando, dándose feedback continuamente, ¿vale? Y esto también lo podemos aplicar a nuestros equipos, es decir, lo que veíamos antes, le decía Sion, que un líder de un equipo pueda dar un feedback a los integrantes del mismo, que ellos sepan cómo están haciendo las cosas, que se sientan parte de, y que por supuesto ese feedback se dé de manera constructiva, ¿no? Para que también se pueda mejorar, ¿vale? Luego tenéis análisis de lecciones aprendidas, ¿vale? Conclusiones, ¿vale? Para, bueno, documentar los éxitos, que los habrá, y los fracasos, que también los habrá, ¿de acuerdo? No sé si conocéis esta manera de encontrar empleo. Esto se puso de moda en Estados Unidos, una cultura totalmente diferente. Ellos piensan y son de manera diferente. No sé si en España o en Perú funcionaría, pero
realizaban un currículum o una hoja de vida, como lo llamen, en vez de con sus logros en cada empresa o con su experiencia, con sus fracasos y con sus errores más grandes en cada una de ellas. ¿Por qué creéis que realizaban esto? ¿O por qué creéis que en Estados Unidos se fomentó esto? ¿Qué creéis que hay detrás de yo poder analizar una persona o un currículum con todo fracasos? ¿Qué podría, qué información podría darme esto? Correcto, Cerón, estudiar a la persona. Pero ¿desde qué perspectiva? Por ahí va, Daniel, eso es. Por ahí va. Correcto. Por ahí va. Muy bien, lo que ha dicho sobre todo Daniel, ¿no? Es decir, saber a qué retos y a qué desafíos se ha enfrentado esta persona a lo largo de su etapa laboral. Que no se le va a ver como, por ejemplo, en nuestra cultura, como un fracasado, precisamente, ¿no? Sino como esta persona se ha enfrentado a esos retos y a esos desafíos durante su carrera profesional. Hoy tiene la experiencia de que esto, obviamente se le entiende así, no le va a volver a pasar o ha aprendido esa lección. ¿Vale? Tiene las competencias necesarias porque se ha enfrentado a la gestión de ese fracaso, que tan estigmatizada está en nuestra sociedad cuando cometemos un error. Por lo tanto, aquí vuelvo a animar a que todos los que iniciamos negocio, empresas, dirigimos equipos, etcétera, nos enfrentamos a nuevos desafíos, sobre todo cuando tratamos de expandirnos globalmente, nos vamos a encontrar con errores y nos vamos a dar de frente, ¿no?, con algún fracaso. Por lo tanto, cambiar esta visión, por eso decía en esta parte, documentar tanto los éxitos como los fracasos. ¿Por qué? Porque los éxitos por futuro nos dan fuerza, pero los fracasos nos van a dar la experiencia. ¿Sí? Entonces, tengamos estas dos partes y mirémoslo de esta manera, pero no lo vamos a mirar como esto no funcionó, me paso a otra, cambio de sector, cambio de producto, cambio de servicio. No, cambia de estrategia. Si no te ha funcionado eso, cambia de estrategia, pero no cambies de producto, de servicio, ¿no? Sobre todo cuando es algo que sabes que puede funcionar, ¿vale? Porque a lo mejor no funciona aquí, pero sí funciona en el país vecino, o en otro comercio, o en, sí, ejemplos miles, obviamente. Bien, y luego la adaptación. Que esto no me funciona, ¿cómo me puedo adaptar a otros cambios? ¿De acuerdo? Que tengo un feedback diferente de ese mercado, pues de qué manera puedo adaptarme al mismo de otra manera o a diferente. El expertise lo conoceremos o lo conseguiremos con todos esos intentos. Por lo tanto, esta es una diapositiva, vamos a decirlo, que se repite una y otra vez. Porque vamos a estar ejecutando todos los días. El paso de planificación va a ser extenso. Pero la ejecución, cuando empecemos a ejecutar, va a ser diaria. Y esto se va a repetir. ¿Vale? Error, nuevo intento. Error, nuevo intento. Bien. Y ahora, bueno, pues vamos a implementar la aplicación de este temario a escenarios comerciales. ¿De acuerdo? Como se vio en los ejemplos de la anterior conferencia, vamos a ver exactamente cómo podemos, pues, cumplir con lo que se solicitó, ¿no?, por todos vosotros. Donde se van a evaluar ejemplos de internacionalización en diferentes sectores, ¿vale?, los cuales van a permitir, pues, ver un bagaje más amplio de cómo implementar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Los comentaba antes. Entonces, dicho esto, nos quedan como unos 45 minutos aproximadamente, ¿vale?
de media hora, 45 minutos, donde vamos a aplicar en las diferentes diapositivas que hemos visto ejemplos con diferentes sectores. En teoría vamos a ver 3 o 4 y luego podéis poner ejemplos o vamos resolviendo ejemplos como me poníais antes. Ahora sí llega esta parte. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una pausa durante 5 minutitos, ¿vale? Y volvemos para analizar todo esto y poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien. Bueno, pues esta última parte la vamos a ver con diferentes sectores, ¿de acuerdo? Vamos a ver el sector de la gastronomía con un tipo de comida, de fusión, ¿vale? De fusión peruana-japonesa, de hecho. Vamos a ver el tema del e-learning, empresas digitales, plataformas de desarrollo y formación. Vamos a ver el tema de las consultorías, negocios más intangibles, ¿okay? Que podemos, de los que podemos formar parte, o incluso algunos formaréis parte ya. Y vamos a ver, por ejemplo, pues sector turismo, agencias de viaje. El otro día salía esta pregunta, esta duda también, y fue muy comentada, ¿no? Yo creo que además los integrantes que estamos por aquí y que vienen desde esta parte, pues también les será muy interesante. Entonces, bueno, pues luego aquí he puesto una acción más, que será tu turno, donde pues lo que acabamos de decir, ¿no? Por orden de levantar vuestra mano, iremos respondiendo a preguntas concretas sobre lo que hemos ido viendo en las diferentes diapositivas y también de los casos que vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, de la parte de Kanpai, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un restaurante de cocina fusión donde, bueno, pues vamos a ver de qué manera podríamos internacionalizar esta empresa y de expandir, ¿no?, su cocina en un mercado concreto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir, si me lo permitís, poniendo diferentes ejemplos. Entonces, vamos a ir, si me lo permitís, vamos a volver, ¿vale?, a la, por ejemplo, planificación de la expansión. Yo os voy a ir lanzando preguntas, ¿de acuerdo? ¿De qué manera creéis, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio conjunto, por eso quiero que lo vayáis poniendo en el chat, ¿vale? Para que las personas primero para que vayáis poniendo en práctica y luego lo ajustéis a vuestro sector o vuestro producto, ¿vale? Vuestra situación. Y luego para que las personas que ya están en ese sector o en ese producto o estén pensando en realizar algo similar, se lleven el máximo de ideas posibles, ¿vale? Por lo tanto, que sea, como hemos dicho antes, en las dos direcciones. Me voy a nutrir como profesional de ese sector y también voy a practicar lo que he aprendido para que tengamos esa consolidar y apuntalar, que se dice, ese conocimiento. Bien, ¿de qué manera creéis que se puede implementar, por ejemplo, este análisis en por ejemplo, una empresa de restauración, en una empresa de cocina concretamente, o de este concepto, ¿vale?, de fusión, ¿de acuerdo? Yo os voy a ir leyendo, ¿ok? Me gustaría saber de qué manera, ¿vale?, una empresa de este tipo se puede expandir. Voy a ir leyendo ejemplos y os voy a dar mi impresión, ¿de acuerdo?, de lo que voy leyendo. En esta diapositiva, luego iremos pasando a más, ¿vale? Bien, lo que dice Jocelyn está genial, buscando socios en el extranjero. Ahora bien, afinemos más, Jocelyn. ¿Qué tipo de socios? ¿Qué tipo de análisis? Cerón, Antonio, ¿qué tipo de análisis? ¿Qué tipo de investigación? Investigar mercados con alta demanda en cocina fusión, ¿vale? La cocina Kanpai es una cocina de fusión japonesa-peruana. Por lo tanto, el sector que yo voy a investigar es la cocina fusión. Identificar qué platos son más consumidos con mayor calidad. Fantástico, vamos hacia ahí. Exacto. ¿Cuáles son las ciudades de ese mercado más concretas para abrir ese tipo de cocina? Si yo vengo a España
Si vienen de Perú y vienen a España, ¿en qué ciudades creéis que puede haber más éxito de una cocina de tal calibre? ¿Madrid? ¿Barcelona? Perfecto, claro que sí. Ya no solo por la extensión de población, sino por la innovación. ¿De acuerdo? Os voy a dar también otra pista en cuanto a gastronomía. En la parte del norte de España, por ejemplo, en San Sebastián, Bilbao, también existe una cultura gastronómica muy, muy desarrollada y donde realmente se, se ven este tipo de restaurantes y este tipo, eso es, San Sebastián, genial. Se ven este tipo de cocinas, ¿de acuerdo? Entonces la parte del norte de España también sería una buena. Luego, realizar un estudio de mercado, capacidad. Diferenciación en su cultura. Vale. Edward, ¿qué socios activos? ¿Vale? Aquí lo que queremos es que vayamos al detalle. El concepto está en la diapositiva. Ahora vamos al detalle. ¿Los comensales que van a venir a mi restaurante van a ser de la misma nacionalidad todos? ¿O van a ser de diferente nacionalidad? Exacto, por ejemplo, Antonio, la comunidad peruana es muy conocida a nivel internacional. Por lo tanto, se han puesto a investigar la comunidad peruana o la comunidad latina que existe en ese mercado concreto. Ahí les lanzo otra pregunta. Nadie me ha hablado del menú. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he puesto antes de McDonald's? Los McDonald's de la India no se comen lo mismo que los McDonald's de Hong Kong, que los McDonald's de Francia. Voy a innovar con los productos o la materia prima de ese mercado. Voy a conservar el mío para mantener mi marca y mi esencia de fusión, es decir, japonesa peruana. Exacto, Rosalía, un menú variado con quizás productos que ya existen en ese lugar. Y ahora voy más allá, Rosalía. ¿Qué tipo de proveedores voy a tener de esos productos de ese lugar? ¿Ves que nos estamos metiendo cada vez más en detalle? Después, ¿qué costos van a tener la materia prima de los proveedores de ese lugar? ¿Cómo va a afectar estos costos a al precio del menú que voy a tener en mi restaurante? ¿Qué margen voy a querer tener de esos precios frente a los costos que he tenido? ¿Sí? Al final veis que nos vamos, como decía antes, interconectando, ¿de acuerdo? Vamos a las diferentes diapositivas, ¿ves? Estamos pasando por todas ellas sin darnos cuenta. Cintia, el buen ambiente. Nos vamos a ir a la gestión del cambio. Lo que hablábamos antes del equipo. Es decir, voy a contratar. Sigamos con el mismo ejemplo. Vienes a la cocina aquí a España. Voy a contratar meseros españoles, peruanos, latinos. No me da igual quién venga, pero que tenga exactamente claro qué y cómo hay que venderlo o cómo ofrecerlo. ¿Ves? Entonces, es importante también que lo que estáis diciendo es muy válido, tanto lo que dice uno como lo que dice otro. Por ejemplo, la demanda de la salud sería buscar un proveedor con insumos orgánicos y también variado. Genial. ¿Es necesario? No lo sé. ¿Probemos? ¿Podemos fomentar esto? Claro que sí. ¿Puede ser más costoso? No lo sé. ¿Qué tipo de margen tengo? ¿Qué tipo de presupuesto? En realidad, el precio al público, dice Antonio, no es tan importante, sino la calidad de tu producto. Bueno, vamos a probarlo. A lo mejor te vas al sur de España y aquí sí que son más sensibles al precio y no a la calidad. Es un ejemplo, ojo. Pero puede ser válido también. Luego, vámonos, por ejemplo, al tema de la evaluación. No se olviden, normalmente, ¿cómo podemos medir si esto ha funcionado? Hoy existen las reseñas de Google, existen otro tipo de reseñas en otras plataformas, existen encuestas de satisfacción del cliente. Obviamente, después, las ventas, cómo ha ido, por ejemplo, la jornada laboral. Eso es, los test de nuestros clientes,
las encuestas digitales, Gustavo, eso se lleva mucho. Y muchos restaurantes recién empiezan, te invitan a esto, ¿vale? Entonces, lo más importante es que o sea, en cada ejemplo, en cada sector, pasen por los 4 puntos que hemos visto hoy. Lo vuelvo a poner. Planificación de la expansión, ¿vale? Vamos a realizar esas ideas en realidad, vamos a aterrizarlas, ¿de acuerdo? Es decir, con qué proveedores locales, con qué proveedores, por ejemplo, o sea, si vamos a abrir nuevos locales o solo vamos a abrir uno, adaptar el menú con los ingredientes, de qué equipo, de qué personal me voy a rodear, y después la evaluación y el ajuste. Vamos a decir, esas encuestas, esos test, ese feedback de los empleados, pues, de cómo han vivido la experiencia con los clientes, de si se sienten organizados, de si, bueno, pues hay quejas, por ejemplo, pues de organización, de producto, ¿no? De plazas, de sitio, por ejemplo. Aquí también se dice, Antonio. Bueno, bueno, bonito y barato. Si es, pero voy más allá, ¿eh? Normalmente se suele decir que si es bueno, difícilmente va a ser barato. Si es barato, difícilmente va a tener gran calidad. Pero al final esto no deja de ser un concepto subjetivo, Antonio. Lo importante es que todo lo que hemos visto lo adaptes a esa situación, a ese caso que tienes. O lo barato sale caro, correcto. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo más, ¿vale? En este caso sería, vamos a ir un poco más adelante. Tenemos las plataformas de e-learning, ¿vale? Todos sabemos lo que son las plataformas de e-learning hoy, ¿vale? Donde, bueno, pues se pueden representar formaciones, ¿vale? Se pueden representar conocimientos de un sector en concreto, etcétera, etcétera, o lo que veremos realizando hoy, por ejemplo, ¿no? Volvamos de nuevo a los ejemplos, ¿vale? Volvamos de nuevo al chat y ahora me gustaría saber de qué manera podríais expandir, internacionalizar una empresa de e-learning, ¿vale? Volvemos a recordar diapositivas. Planificación de la expansión. Acordaos del tema DAFO. ¿Se podría hacer en todos los países a nivel mundial de la misma manera? Correcto, es un boom. Y precisamente porque es un boom, hay que controlar ese boom, Antonio. No hay que dominar el idioma. Va a depender, Patricia, a qué país quieras, en qué país quieras enseñar. Pero hoy tenemos comunidad latina, por ejemplo, en todos los continentes. Por lo tanto, que tú te puedas conectar hoy desde España, desde Perú, desde Australia, a una formación en castellano o en español, es fantástico. Ahí quiero ir, Antonio. Ahí quiero ir. ¿Existe esa conexión a Internet en todos los países? ¿En todos los lugares? ¿Dónde hay una demanda hoy de educación en línea? Exactamente, Henry. Hay países en vías de desarrollo donde esto no es posible. Luego vamos a tener que adaptar la educación a los diferentes idiomas y culturas, así como los mejores libros, los más vendidos hoy en todos los sectores, se han tenido que traducir para llegar a todo tipo de públicos. La educación en línea al final es lo mismo.
que podamos tener esa educación. Hoy las páginas web de las empresas ya tienen más de 2 y 3 idiomas. Si tú te vas a una ciudad como Madrid o Barcelona, los restaurantes tienen menús en chino, japonés, ruso, inglés, francés, alemán, español, catalán. O sea, fijaos. Eso también hay que planificarlo. Esa también es una visión. Exactamente. Villaret. A nivel mundial, el inglés y el castellano es el más hablado. Puede tener más éxito una formación en inglés y en castellano que a lo mejor en ruso. O no. Ojo. Porque hoy se está demandando el chino y el ruso como idiomas importantes para trabajar en empresas internacionales. Y se ha abierto muchísimo la posibilidad de contratación de este tipo de profesionales. Entonces la demanda de ruso, la demanda de chino ha crecido tal que recibir formación en línea de estos idiomas te abre las oportunidades. ¿Sí veis? O sea, no nos podemos quedar en lo que creemos que va a funcionar porque siempre ha sido así. Es decir, castellano e inglés. Quien sabe español e inglés puede vivir y viajar por muchos lugares. Está clarísimo. Pero hoy hay infinidad de ofertas para profesionales que dominan un tercer idioma, ya sea italiano o francés, ya sea alemán, ya sea chino, ya sea japonés, ya sea ruso, ya sea árabe. ¡Ojo! El mundo árabe también. Por lo tanto, empresas de e-learning, tener en cuenta estas cosas también. Luego, las tasas de finalización de los estudios. Es decir, cuando yo finalizo un curso, vámonos a la evaluación, por ejemplo, ¿no? Evaluación y ajuste. Las tasas de calificación de mis alumnos. ¿Han sido buenas? ¿Qué porcentaje o qué notas ha habido? ¿Han tenido éxito? ¿Qué satisfacción tienen los estudiantes con la plataforma, con el profesorado, con la calidad de la formación, del contenido? ¿Sí? ¿Veis que cada sector no estamos yéndonos a todas las partes, pero sí que a partes importantes que hay que tener en cuenta? Luego, obviamente, aquí hay que meterse, esto nos da para otra conferencia, otra hora más, digamos, si nos metemos en cada sector, en cada detalle. Y esto, obviamente, la situación que tengáis, el emprendimiento que queráis, al final nos va a hacer que todo esto lo podamos desarrollar. Pero sí que es verdad que veis que todos los sectores tienen, bueno, pues esos métodos de evaluación, esos procesos de retroalimentación, ¿vale? La gestión de ese cambio. Si en ese país hay una necesidad real de aprender idiomas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. El de agencia de viajes, que salió otro día y quería ponerlo, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿vale? Bien. Por ejemplo, ¿de qué manera podría expandir yo? El otro día saltaba esta pregunta. Yo creo que entre todos podamos realizar esta respuesta, ¿no? ¿De qué manera puedo internacionalizar una agencia de viajes? Vamos a ir por partes, vamos a planificar. ¿Qué debería tener en cuenta? Sí, Henry, o con el contacto que les den de mi parte, eso ya pregunten al equipo, ¿vale? Si quieren resolver alguna duda más, no se preocupen. Eso es, Rosalía, eso es. ¿Cuáles son esos destinos con alto potencial turístico? ¿Destinos exóticos o destinos menos conocidos? ¿Destinos más solicitados, Harold? Muy bien. ¿Destinos donde
fíjate, hoy hay turismo en destinos que a modo de ver son peligrosos. No que estén en guerra, pero sí que tengan una cultura, digamos, por ejemplo, donde en cualquier momento pueda haber un problema, ya sea político, ¿vale? Ya sea social, ¿vale? Voy a realizar, por ejemplo, manera de vender los paquetes turísticos, como decía Ruby, en lugares donde haya maravillas, ¿correcto? Luego, ¿qué hacen también las agencias de viaje? ¿Qué socios estratégicos tienen las agencias de viaje? Eso es, Rosalía, fantástico. Aerolíneas. Hoteles, restaurantes, por ahí va, eso es, Sonia. Eso es. ¿De acuerdo? Aerolíneas, hoteles, restaurantes, ¿no? Estos van a ser, por ejemplo, las alianzas estratégicas de las que hablábamos para expandir. Tours, exacto, tours locales. Luego, importante, como agencia, me voy a aliar con otra del país de destino, voy a abrir mi propia agencia o mi oficina. Esto lo hacen mucho los países árabes. Abren sus agencias solo para ellos en España y contratan o hacen viajes en países, ¿vale? En países árabes, en países musulmanes, para este tipo de público. Y hay agencias solo para ellos. Entonces, la misma agencia viene aquí a España. O no voy a montar ningún tipo de oficina, sino que lo voy a hacer todo online. O, por ejemplo, lo que dice Sonia, el tema de Mincetur. Luego, ¿cómo voy a evaluar el tipo de las agencias de viajes? ¿Cómo podría evaluar? ¿Qué KPIs voy a utilizar? Oficina Fiscal Online, eso lo hemos visto. El número de reservas muy bien, Antonio. El número de reservas, de reseñas de los clientes, las recomendaciones, encuestas que sean seguras. Desarróllame más eso, que sean seguras. Redes sociales, bien, por fin. Ahí, redes sociales, fundamental. Hoy, fundamental. Eso es. Bien. Ok. Por un tema de tiempo, ¿vale? No sé si hay alguien, Benjamín, con la mano levantada. Quiero resolver alguna duda o alguna pregunta más concreta de alguna persona. Ahora ya por no leer el chat vas dando paso a quien tú quieras, ¿vale? Ya estamos ya precisamente al final, ¿vale? El turno de preguntas. Vale, antes de pasar a estas últimas preguntas, lo que os quería mostrar con estos ejemplos era de que todos al fin y al cabo tenemos una situación en concreto que estamos viviendo en nuestro departamento, en nuestro emprendimiento. Y aquí tenéis una guía práctica, ¿vale? Para que vayáis generando esas ideas que hemos visto. Diferentes sectores, maneras diferentes de internacionalizar una empresa, de expandirla, ¿no? Ejemplos con tema político, legal, social, cultural, ejemplos de marketing, ejemplos de cambio organizacional, flexibilidad, ¿de acuerdo? Todo al final cuenta y tenéis que adaptarlo a vuestra situación. Por lo tanto, hoy se han generado muchas ideas. Se habrán generado dudas y preguntas, vamos a ir resolviéndolas, no se preocupen, durante todas las conferencias, todos los módulos, vamos a tener tiempo, porque cada vez vamos a profundizar y a detallar más, pero esto que os dé ya una guía y se empiecen a generar esas ideas con ese conocimiento y esas herramientas que se os van ofreciendo. Ahora sí, Benjamín, no sé si alguien está con la mano levantada. Bueno, pasamos a las que tú me digas. Alex, que le acabo de dar Genial. Para que pueda habilitar su micrófono. Alex, por favor, habilita tu micrófono. Creo que voy a pasar con Cerón entonces. A ver. Cerón. Antonio. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, discúlpeme. Hola, Antonio. Todo, una vez más, agradecerle la oportunidad a Isaac
y agradecer también a su persona, estimado docente. La verdad, antes comenté, yo tengo un pequeño negocio familiar que es exportación de palta. Bueno, solamente es interno y qué gusto daría, pues, no dar un paso más adelante lo que es ya exportar palta al exterior. Ujú. Entonces, más o menos, ¿qué recomendación me darías en ese aspecto, estimado docente? Vale, ¿en qué punto en qué etapa se encuentra esta idea? Es decir, tú tienes idea, o sea, ya tienes un campo de cultivo, vas a ponerte en contacto con alguno de ellos, ya has hecho alguna primera exportación, ¿en qué punto estás? Eh, ¿Sí, deshabil- Antonio? Deshabilitó su micrófono. Si levanta la mano para poder volver a habilitar a Antonio Cerón. Ya, ahí lo habilitó. Vale. Ya, disculpe. Sinceramente, de forma local ya estamos tratando ya de interconectar con nuestros clientes Ok. de forma local, solamente es local. Se podría decir pues entre pueblos vecinos, pero ya a nivel regional aún todavía no se hace, porque aún no, mi persona o los socios que estamos no contamos con ese, digamos, no, con esa capacitación, no estamos manejando esa información todavía y recién estamos tratando de aprender y gracias a Dios esta capacitación que tengo hoy día es muy importantísimo para mí. Vale, genial, Antonio. Ok, entonces, este punto es importante, sobre todo porque estás realizando, o sea, el paso en el que estás es genial, porque realmente estás recopilando esa información antes de llegar a esa acción. Entonces, eh, afortunadamente, el mercado de palta, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de España, ¿ok? Eh, es, está siendo muy bien acogido. ¿Vale? De México, de Perú, de Colombia, etcétera, está siendo muy bien acogido. Sí que es verdad que es un mercado competitivo, muy competitivo, ¿no? Y ahí vais a tener que analizar muy bien los costes de producción, ¿de acuerdo? Y luego los costes de transporte, ¿vale? Luego, cuando hablemos de transporte, ahí sí que ya nos vamos a meter al tema logístico, al tema legal, al tema bueno, cuando seguramente va a ser marítimo, ¿vale? Y a la normativa vigente, ¿de acuerdo? Eso ya es otro tema diferente. Pero lo que aquí sí que te recomiendo es empezar a tener cuantificado, ¿vale? El número de producción que quieres exportar, es decir, la cantidad y después también el tema de costes. Por aquí empezaríamos ya, porque el resto y sé que lo estás haciendo, el contactar con diferentes productores, ¿vale? Tener esos productores que tengan la capacidad o que quieran exportar, por supuesto, pero sobre todo que tú también a nivel distribuidor tengas claro que porque vas a formar parte del proceso de internacionalización, de exportación, de conocimiento de otro mercado, que tengas claro en lo que va a suponer para ti el tema de la producción, de la cantidad de producción, el margen que obviamente vas a querer tener o vas a querer ganar y los costes de todo ello, ¿de acuerdo? Con el precio final y por supuesto a futuro en el mercado correspondiente qué tipo de consumo existe ahí, ¿vale? Cuantificable en datos, ¿vale? ¿Quién consume? ¿Cuánto consume? ¿Si ha aumentado o ha decrecido? Sobre todo si ha aumentado es importante, ¿vale? Y hacia dónde vamos, hacia qué dirección vamos en el consumo de aguacate en el resto del mundo, ¿no? Porque ahí sí que te recomiendo empezar por un país concretamente. A partir de ahí ya nos meteremos en otra etapa, pero sobre todo empezar a cuantificar ya, para que tengas un plan con cara y ojos y, bueno, pues veas pues, qué viabilidad tiene tu plan. ¿Sí? Listo. Sí, Vamos con... hay Sí. otra pregunta, Gabriel, sí, de Rosalía, que hay un caso. Pero antes, a todos los participantes mencionarles que también tenemos un curso muy importante de exportación de aduanas, que lo está dando ISAN. Eso es muy importante para complementar su formación, en el caso de lo que los alumnos lo requieran, como la consulta que hizo aquí Antonio.
le recomiendo que pueda inscribirse a ese curso, ¿no? De exportación de aduanas. Bueno, tenemos también a Rosalía Torres Infantes, que le voy a dar la invitación para que pueda participar. Buenas tardes. Un gusto escuchar estos temas. La verdad es la primera vez que estoy entrando a estos temas. Me encanta lo que es el rubro de negocios. Tengo mi pequeño negocio de ropa. Me encantaría saber cómo puedo yo dar, o sea, subir a un siguiente nivel, ¿no? De poder ofrecer mis productos por un aplicativo. ¿Cuál sería el mejor aplicativo que puedo utilizar para poder ofrecer mis productos, ¿no? Y de la manera segura, más que todo, porque como ahora hay muchas estafas, muchas páginas que no son seguras, entonces quisiera saber eso. Puede dar una respuesta. Muchas gracias. Vale. ¿Qué tipo de textil estás vendiendo, Rosalía? Le voy a habilitar. Sí, la persona con la que abra pregunta, sí, la mantenemos hasta el final, por favor, sí. Ya, todo lo que son ropa de dama, bueno, es variado, ¿no? De todo. Uh-huh. Ropa de, perdón, no te he escuchado bien. Ropa de dama. Ok, listo. Uh-huh. Genial. Vale, bien, aquí ya estamos, digamos, segmentando mucho, ¿vale? No estás haciendo ropa para cualquiera o para muchos públicos, sino que ya vas a un segmento de población muy concreto. Dentro de ese segmento de población estamos hablando de una edad en concreto. No sé si es dama de 10 años hasta 90 o es de 20 hasta 50, no lo sé. Por el tipo de color, por el tipo de corte, ¿vale? Por el tipo de moda. Entiendo que esto tú ya lo tienes más segmentado, ¿sí? Pero en cuanto a lo que son los canales de distribución, entiendo que estamos hablando de la parte online, de la parte e-commerce. Yo te diría que aquí, por ejemplo, en España existe Amazon, ¿vale? Y los pros y los contras de encontrar un partner como, por ejemplo, yo no sé si en Perú no sé qué parecido a Amazon hay o existe Amazon, no lo sé, no lo tengo en el radar ahora. Pero concretamente, los pros y los contras es, bueno, puedes, digamos, poner un producto de los tuyos dentro de ese sector, del sector de la ropa, del textil, ¿vale? Lo único que aquí estarías simplemente esperando a que Amazon te lo vendiese y conseguir un margen, una comisión, digamos, un margen de beneficio. Luego, por ejemplo, puedes aliarte con una plataforma de textil especializada en textil. Puedes realizarlo tú por redes sociales, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que cuando nos vamos a expandir de manera online, los pedidos, ¿de dónde nos van a llegar? ¿Te van a llegar solo de Perú? ¿Te van a llegar de Latinoamérica? Vas a tener que tener también esa capacidad logística y esa capacidad de entrega de esos pedidos, ¿vale? No solo el hecho de qué canal voy a utilizar y cuánto voy a vender, sino de qué manera voy a poder satisfacer las necesidades en cuanto a tiempo y espacio de mis clientes, con los cuales los tienes ya muy segmentados, que me parece fundamental, ¿vale? Entonces, aquí hay diferentes plataformas donde te podrías ayudar. En una puedes conservar tu marca y conservar tu esencia. En otras vas a perder todo ese control y simplemente vas a ganar una comisión. ¿Cuál es tu objetivo? Yo te lanzo ahí, Rosalía. ¿Vale? Ahí ya nos meteríamos en otra etapa diferente, ¿vale? Porque si tú estás en Perú y quieres vender a México, o a Estados Unidos, o a España, entonces ahí te lanzo la pregunta, ¿vale? Pero bueno, vamos por tiempo. Y realmente me sabe mal, pero sé que tienen muchas dudas, somos muchos hoy. Por tiempo nos tenemos que marchar.
¿vale? Los materiales se los entregarán seguramente. Luego, si le quieren pasar o mi contacto o lo que sea para preguntar alguna pregunta concreta, se le preguntan al equipo. Y ahora ya, pues mi compañero Juan, pues va a cerrar, le voy a dar paso. Porque, bueno, pues ya hemos llegado al fin y para mí ha sido pues un placer estar aquí. Se me ha pasado volando. No sé a ustedes, pero a mí se me ha pasado volando. Y ahora le doy paso a Juan para que haga el cierre y les haga las últimas recomendaciones. ¿De acuerdo? Un placer. Les envío un saludo y gracias por estar aquí de nuevo.